En Romanos capítulo 13, la gloria sea para Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a tocar un tema, hermanos, que es un tema es necesario que nosotros entendamos este tema, hermanos, y es el tema de conociendo los efectos negativos de la rebeldía. Eso vamos a leer, a estudiar en esta noche, hermano, con el favor del Señor, los efectos negativos de la rebeldía. Vamos a hablar algunos puntos ahí importantes. Leamos ahí Romanos capítulo 13, hermanos. Quiero que prestemos atención, hermanos, al tema de ahorita, porque es un tema muy bonito. Yo quiero que no caigamos en eso, hermanos. No caigamos en la rebeldía, entendamos lo que es la rebeldía, entendamos que eso tiene consecuencias muy graves la rebeldía. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros de una forma o de otra, hermanos, descuidamos nuestra relación con Dios y descuidamos el ser guiado por el Espíritu Santo, nuestra naturaleza humana, hermanos, nos traiciona muchas veces, hermanos, y nos insta, hermanos, a desobedecer, a oponernos, a resistir y a rebelarnos a la voluntad del Señor. Eso es muy gravísimo. Veamos qué cosa es rebeldía. Dice así, hermano, aquí lo tengo, espérenme, aquí está. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía se define como una sublevación. La palabra sublevarse es como oponerse, es como resistir a la voluntad de Dios y a Dios mismo. ¿Ok? Dice a la obediencia debida a Dios. Una persona que es rebelde, hermano, no entiende de razones. Una persona rebelde siempre cree tener la razón por encima de la palabra de Dios. Ahora, escucha algo muy importante. Todos nosotros fallamos y por mucho que nosotros, hermanos, nos esforcemos en hacer la voluntad de Dios de una forma o de otra, siempre fallamos. Pero escuche, una cosa es que usted falle y yo falle porque somos imperfectos o porque nos descuidamos, incluso porque decidimos desobedecer. Pero otra cosa es rebelarse a Dios. La rebeldía es una oposición a Dios. Es una oposición, es resistir, es plantarle cara a Dios. Es decir, esta es mi vida, es mi voluntad, hago lo que yo quiero y ¿qué? Esa es rebeldía. Y eso, hermanos, es la gravedad más grande. Es una actitud, hermanos, que definitivamente trae consecuencias muy graves delante de Dios. Alguien una vez me preguntó y me dice, hermanos, a mí se me es muy difícil, dice, no sé a usted, pero pienso que a todos, y me dijo, se me es muy difícil, dice, el serle fiel a Dios en todo lo que Él me manda a hacer. ¿Qué hago en ese caso? Le digo, mire, lo que tenemos que hacer, porque yo también lo hago, es pedirle perdón a Dios, porque hay cosas que no podemos hacer. ¿Okay? Hemos escuchado mucha palabra de Dios aquí. Dios nos ha hablado de diferentes formas, diferentes maneras, temas diferentes. Y aún así, entendiendo y conociendo, se nos hace muy difícil obedecer todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Se nos hace muy difícil. Pero le dije algo yo a esa persona, pero nunca resistas a Dios. Nunca te le opongas a Dios. Nunca contradigas a Dios y nunca ataques la verdad de Dios, porque ya eso es rebeldía y la rebeldía es muy gravísima en el pueblo, en el corazón de un cristiano. Leamos ahí en Romanos, hermanos, quiero que se conectemos, hermanos, por favor, no nos despistemos. Ahí Romanos capítulo 13 dice así, sométase la mitad de las personas, estamos ahí, hermanos, todos. Ok, sométate toda persona a las autoridades superiores. Okay. Cuando hablamos de autoridades superiores, es lo que Dios establece por encima de nosotros. Puede ser nuestros padres, puede ser un maestro en la escuela,
puede ser un patrón en el trabajo, ¿ok? Puede ser un policía, puede ser un, no sé, un ministro, ¿ok? Todo lo que es autoridad, ¿ok? Dice el Señor que nos sometamos a... Ahora, ¿qué es someternos? Someternos es no resistirle. Eso no quiere decir que vamos a hacer todo lo que la gente, las autoridades dicen. No, vamos a hacer todo lo que está conforme a la voluntad de Dios. Pero una cosa es que yo haga la voluntad del Señor y no haga la voluntad de los hombres. Y otra cosa es resistir y rebelarme en contra de las autoridades. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué razón? Porque las autoridades son puestas por Dios y es Dios quien nos va a juzgar, no soy yo. Hablemos, por ejemplo, de nuestros padres. Nuestros padres no son perfectos. Ellos cometieron errores, pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. No dice que honre solamente a los que se porten bien. ¿Ok? Honralo porque son tus padres. Entonces, cuando una persona dice, es que mi padre me abandonó, es que mi padre hizo esto, es que nosotros no somos mayores que nuestros padres para juzgarlo. Ese es un ejemplo, hermano, de oponerse o resistir a la autoridad establecida por Dios. A nuestros padres los van a juzgar el que es más grande que ellos, pero yo no soy más grande que mis padres. En ese sentido, debemos prestar atención quiénes son las personas que están por encima de nosotros. Puede ser el alcalde, puede ser un ministro, puede ser un presidente, quien quiera que sea. A quien Dios ponga. Lo que tenemos que hacer es orar por esas personas y vivir conforme a lo establecido por Dios, pero no rebelarnos en contra de esas personas. Mire, sigamos leyendo. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Muy importante. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y tenemos que entender que eso es así. Por ejemplo, vienen las elecciones aquí en Estados Unidos. Algunos tienen una preferencia hacia uno, otros tienen preferencia hacia otro. Cualquiera que tenga presidencia, tenemos que orar por él. O sea, ella o él. Pero no solamente orar por uno o por una, porque me inclino a esa ideología política. No, ese no es el trabajo del cristiano. El trabajo del cristiano no es involucrarse en el proceso de la política. El trabajo del cristiano es orar por los que están en eminencia. Ese es el trabajo del cristiano. Entonces, debemos orar por ellos, que Dios los bendiga. Yo estuve totalmente en contra, hermanos, de lo que le pasó al señor casi lo matan, la otra vez le pararon un balazo por la oreja. No, eso no es así, hermano. El hecho de que él piense de una manera diferente y sea diferente no es para quitarle la vida a una persona. Entonces hay personas que son totalmente rebeldes, totalmente a la sociedad, rebeldes a los sistemas, rebeldes a las autoridades, y todo eso tiene consecuencias. En el cristianismo tenemos que aprender que también para nosotros es esa ley. Y más para nosotros porque ya conocemos la consecuencia de lo que es la rebeldía. Mucha gente en la Biblia se rebelaron en contra de Dios, se rebelaron en contra de los líderes que Dios ponía en el pueblo de Israel y nunca les fue nada bien. Hablábamos una vez sobre Coré, cuando Coré se rebeló en contra de Moisés y otro que andaba con él ahí. Algo que me llamó la atención, hermanos, es que cuando pasó eso, dice la Biblia que estaba Moisés en el tabernáculo, y estaba Moisés y estaba Josué en la puerta, y llegaron, hermanos, estas dos personas, hermanos, a encarar a Moisés y a decirle, no, hombre, pues, también por nosotros habla Dios, y empezaron a querer quitar a Moisés del cargo. Moisés no habló nada, Moisés se quedó callado, y lloró y se postró en tierra y Moisés oró a Dios. Pero me llamó la atención algo muy importante en esto, hermano, porque la Biblia dice que Jehová le dice, sácalos fuera del campamento, ¿ok? Y yo voy a hablar en medio de la congregación. Y el punto fue de esto, hermanos, que Jehová no habló, ¿no? Los sacó afuera, abrió la tierra y se los tragó a todos los que se habían revelado. Y yo decía esto, hermano,
Si Moisés se hubiera dado cuenta que Jehová iba a actuar de esa manera, Moisés hubiera intercedido por esas personas. Como lo hizo con el pueblo de Israel, hermano, porque lo hizo 2 veces, iba a destruir Israel. La rebeldía, hermanos, está tan penalizada por Dios. No hay cosas más desagradables al corazón de Dios que la rebeldía. Y por la rebeldía mucha gente se ha ido al infierno, y por la rebeldía mucha gente se seguirá yendo al infierno. Todo aquello que se rebele en contra de las autoridades que Dios establece es rebeldía. ¿Por qué? Porque las autoridades fueron puestas por Dios. Hay que entender eso. Diferente es el que se pone solo, pero al que Dios pone, toca, hermanos, obedecer a Dios y hacer lo que Dios nos manda hacer. Ok, sigamos leyendo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué acarrean? Sencillo. Y eso, hermanos, es parejo para todos. Y yo veo, hermanos, dentro de las iglesias, hay mucha gente que camina en un estado de rebeldía que es palpable, pues. Porque ellos hacen lo que ellos quieren, lo que ellos les place hacer por encima de todo. Yo recuerdo, hermano, una vez estuve hablando con un pastor, estuve platicando sobre esto con un pastor. Y una de las cosas, hermanos, que yo le dije al pastor, mira, hermano, a mí me da tanta tristeza en la iglesia ver gente así. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo sé las consecuencias. Yo las sé. Si usted pone atención, yo siempre trato, hermano, de explicarles a ustedes y que entendamos de que tenemos que ser humildes y tenemos que hacer las cosas que Dios nos manda hacer. No caer en la codicia, en la ambición, en la manipulación, en la envidia, en el celo, no caer en la ambición al poder. Todas esas cosas, hermano, acarrean maldición en la vida de las personas. Ninguna persona que es pastor, que puesto por Dios, que tenga el don, ya el llamado, el ministerio en su vida, va a desear que a sus ovejas les vaya mal. Y por eso es que yo me preocupo mucho, hermano, porque eso tiene consecuencias. Y no solamente en nuestra vida presente, sino también en la futura y también con nuestros hijos. Porque usted pone atención a lo que le pasó a Coré. A Coré no solamente se lo tragó la tierra a él, se lo tragó la tierra a él y a toda su familia. O sea que borró el apellido totalmente de la tierra al Señor. El Señor ni siquiera dijo, voy a hacer esto, nomás abrió la tierra, pum, se los tragó. Y después dijo, esto es lo que está pasando. Yo puse a este hombre y este es con quien yo voy a hablar. Entonces, ese estado de rebeldía, hermano, hay que prestar atención a nuestras vidas. Pidámosle a Dios siempre, hermano, la dirección. Pidámosle a Dios que nos dé sensibilidad, que nos dé temor en el corazón. ¿Por qué razón? Porque como dicen por ahí, sin querer queriendo, quizás nos estamos dirigiendo a la condenación. Sin querer queriendo. Porque cuando una persona se resiste a la palabra de Dios, se resiste a la autoridad de Dios, está resistiéndose a Dios y acarrea para sí mismo condenación. Entonces hay que prestar mucha atención. Si hay algo, hermanos, que no está de acuerdo, es muy importante mejor venir y platicar y hablar y exponer sus inquietudes. ¿Sabes qué, hermano? No me gusta esto, explíqueme por qué esto. Pero ya revelarse, ya como programar una revuelta en la iglesia para dividir la iglesia, para hacerse ese grupito, ya eso es gravísimo, hermano, dentro del pueblo de Dios. Y mucha gente, hermano, sí lo ha hecho. Y mucha gente, créame, que lo va a seguir haciendo. ¿Por qué razón? Porque su naturaleza humana no está bajo la guianza de Dios, sino bajo la guianza de espíritus de las tinieblas. Vamos a ver las razones por qué no debemos, hermanos, caer en eso. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. La primera razón por la que nosotros no debemos caer en el estado de rebeldía, hermanos, es porque la rebeldía fue inventada y fue introducida al mundo por Satanás.
Señor lo reprenda. Por él fue. Entonces, cuando una persona me dice a mí que es cristiano y tiene espíritu de rebeldía en su corazón, es una persona que no está bajo la guianza del Espíritu Santo, sino la manipulación del mismo Satanás. Desgraciadamente es así. Entonces, lo que Cristo nos enseñó a nosotros, hermanos, es la obediencia. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando usted lee 1 de Corintios, capítulo 15, me llama la atención mucho cuando el apóstol Pablo habla, 1 de Corintios 15, y Pablo dice, así como trajimos, dice, la naturaleza del Adán terrenal, también traemos la naturaleza del Adán espiritual, que es Cristo Jesús. Antes de venir a Jesucristo, nosotros, hermanos, por naturaleza, éramos desobedientes y rebeldes a Dios. Por naturaleza. No existe un solo ser humano bajo la tierra que no tenga este gravísimo problema. Todos lo teníamos. Pero cuando venimos a Jesucristo, el Señor quita esa naturaleza rebelde de nosotros y pone en nosotros su naturaleza espiritual. Y Él dijo, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo nunca se vino a oponer al Padre, jamás, jamás. Nunca se rebeló a la palabra del Padre, ni a los propósitos del Padre, aún sabiendo, 1 de Pedro capítulo 1, que de antes de la fundación del mundo, el Padre Celestial lo preparó a Jesús para ser crucificado, ser sacrificado por nosotros en la cruz. Él sabía lo que iba a padecer en la cruz. Y Él ni siquiera cuestionó al Padre. No se resistió al Padre. Él dijo en el libro de Hebreos capítulo 11, he aquí vengo a hacer como el libro está escrito de mí, dice Jesús. Él venía a hacer la voluntad del Padre. Ahora, el punto está aquí. Si somos cristianos, tenemos que tener esa característica que Jesús nos mostró con su vida. La humildad, la obediencia, la sencillez. Eso es lo que tiene que estar en nosotros. Si hay renegar, murmurar, quejarse o rebelarse, eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Entonces la pregunta mía, si yo soy cristiano y estoy viviendo, estoy modelando el carácter diabólico de Satanás, ¿por qué me llamo cristiano? ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Si usted es cristiano, usted modela el carácter de Jesucristo, porque de Él heredó todo eso. De Él heredamos eso. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces no tiene por qué haber en mí una actitud de rebeldía, de oposición. Yo hago lo que yo quiero. Por aquí me entra y por aquí me sale. Hay gente que hace eso, hermano. Dentro de las iglesias hay gente que hace eso. Escuchan la palabra del Señor y yo hago lo que yo quiero. Esa es rebeldía, ese es un estado de rebeldía. Sabiendo hacer el bien, no solamente se deleitan haciendo el mal, sino que se oponen a la voluntad de Dios y contradicen a Dios, reniegan delante. Eso es rebeldía. Ahora, ¿lo aprendimos eso de Jesús? La respuesta es no. No. Eso no fue el ejemplo que nos dio Jesús a nosotros. Y si somos cristianos, como le digo, si hay algo que no está bien, pues, siéntese con la persona, hombre, con que están las cosas no están bien, y hermano, con mucho respeto, vamos a practicar, hermano. Mira, es que usted dijo esto y esto y esto y esto y esto y esto, y se explica. Pero no tiene por qué haber en nuestros corazones una actitud de hostilidad hacia las personas. Yo estaba enseñando sobre liderazgo en los hogares. Una cosa que yo les dije a unos hermanos es esto. Por ejemplo, estábamos en la casa de los hermanos Ornelas y yo dije esto. Y si a Dios le place levantar a Ariela y ponerla como líder de nosotros, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Qué diríamos? ¿Nos someteríamos o no lo haríamos porque es una niñita? Porque yo sé más que ella, no, cualquier cosa. El punto no es quién es Ariela. El punto es quién la puso a Ariela. Porque si la puso Dios, aunque yo conozca un poquito más que ella,
no me da autoridad para pasar por encima de lo que Cristo estableció. Usted sabe por qué yo nunca, y Dios es testigo de esto, nunca he echado a ningún líder de la iglesia donde yo he estado. Nunca, en 23 años que he estado pastoreando, nunca he tirado a nadie de la calle, nunca jamás. Los he respetado, aunque hacen cosas que no están bien y sé que están haciendo cosas que no están bien, siempre los he respetado. ¿Sabe por qué? Porque no los puse yo. Si yo lo hubiera expuesto, yo los hubiera corrido hace rato. O si la iglesia fuera mía, yo los hubiera corrido hace rato. Pero ni una ni las dos. Yo no tengo la autoridad para hacerlo. En el tiempo Dios va a hacer cada cosa a su tiempo, le va a dar a cada quien sus cosas y cada quien lleva su maletita. Pero no soy yo el juez, no soy yo. Debemos de aprender a quién es Dios el que puso ahí. En el trabajo es el patrón el que manda, es el líder. Hay personas que van al trabajo y andan serruchándole el piso al que está arriba para ellos tomar ese puesto. Oh, yo los he visto y lo he vivido. He visto gente, hermano, que te tienen envidia y te tiran y te hacen cosas malas para que tú falles donde estás y ellos ocupar tu lugar. Ese tipo de mentalidad no tiene por qué estar en un cristiano. Si somos nueva creación, todas esas cosas son mundanas, todas esas cosas es la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, la rebeldía que heredamos de él. Ahora, si venimos a Jesús, tenemos que modelar a Jesús. Modelar a Jesús. Y ese no es el plan de Dios, que usted y yo estemos oponiéndonos a las autoridades. No, tenemos que respetar a las autoridades, orar por ellos y todo lo malo que ellos estén haciendo, usted no lo comparta porque no está obligado a hacerlo. Es como que yo esté aquí predicando algo que no es bíblico. Usted no tiene por qué decir amén. Al contrario, párese y diga, hermano, eso no está en la Biblia. Sí, hermano, usted tiene todo el derecho a hacerlo. Eso no es bíblico. Usted lo puede hacer, hermano. Claro, porque eso me ayudaría a mí también. Entonces usted tiene que hacer lo que dice Dios conforme a su palabra, no lo que dice el hombre conforme a su palabra. Respetar es una cosa y someterse a lo que está diciendo la persona es otra cosa. Y usted mira cómo mucha gente deja de someterse a Jesucristo para someterse a las religiones y someterse a los hombres. Ese es el principio de la rebeldía en el corazón de la gente. Leamos ahí Isaías, hermanos, 14:12. Le damos la gloria a Jesucristo. Amén, hermanos. Mire lo que dice así. Dice el 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando de Satanás. Señor lo reprenda. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, aquí está el gran problema. Aquí está el gran problema. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Sabe qué es eso? Se quería hacer igual a Dios. Toda persona, escuche bien lo que le voy a explicar, que tiene espíritu de rebeldía controlando su vida, es porque ellos quieren ocupar el lugar de Dios en su corazón. Hacen lo que ellos quieren, cuando ellos quieren, porque a ellos les place hacerlo. Ese es el punto. Usted analiza el libro de Génesis capítulo 3. ¿Okay? Cuando llegó Satanás al huerto del Edén y empezó a conversar con Eva, ¿cuál fue la cosa que le dijo? Le dice, con que no pueden comer de los árboles que están en el huerto. No, podemos comer de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque dice Dios que el día que alarguemos nuestras manos y tomemos de ese árbol, de cierto moriremos. ¿Cuál fue lo que dijo Satanás? No le crean a Dios. ¿Sabe Dios que el día que ustedes alarguen su mano y tomen de ese fruto, vuestros ojos serán abiertos y serán igual a Dios? Cualquier persona que tiene una actitud de rebeldía está modelando a Satanás. Está haciendo la obra de Satanás y está creyéndose que Él es Dios en su vida y en sus decisiones que está tomando. Por eso es que nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Sé perfectamente
que no podemos vivir todo lo que la palabra dice porque somos imperfectos. Pero podemos pedirle a Dios perdón, que Dios nos perdone y que nos ayude a seguir adelante. Pero una cosa es desobedecer a Dios, una cosa es fallarle a Dios y otra cosa es oponerse a Dios. La rebeldía, eso es. Lo que dijo aquí este amigo es, voy a hacer mi trono, dice, al lado del trono del Altísimo. Se quería igualar a Dios. Se quería igualar a Dios. Y ahí empezó todo el problema de la creación que Dios hizo. Le entró orgullo en su corazón y él pensó que era igual que Dios. Nadie es igual que Dios. Todos somos creación de Dios y Él es el creador de toda la creación. Por tanto, toda rodilla se debe de doblar delante de Él y toda lengua tiene que confesarle que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero cuando una persona abraza la rebeldía, la obstinación, la terquedad en su corazón, es porque se cree Dios. En su corazón se cree Dios a sí mismo. Se cree que puede tomar decisiones, aunque la Biblia dice, no hagas esto, yo lo hago y que a mí me vale. Hay gente que tiene esa actitud espiritualmente, hermanos. Y el problema es que esa actitud no solamente lo vuelve enemigo de Dios, sino que esa actitud lo lleva a estar bajo juicio de condenación. Hay que tener mucho cuidado. Siempre he dicho yo, hermanos, que la virtud que más necesitamos, y créame que es la que más falta en la iglesia, es la humildad. Es la humildad. Ser humilde, hermanos, para escuchar a Dios, para obedecer a Dios, que Dios venga y nos hable, estás fallando en esto, estás haciendo esto malo, deja de hacer esto, y que nos hable a través de una persona que menos pensemos. De pronto Dios levanta a predicar a Vicky o levanta a predicar a Sisi y viene aquí y habla sobre eso y se queda uno y dice, ¿será para mí o qué? Estas niñas que me van a decir a mí cosas, rebeldía. Y eso es lo grave, hermanos, en el pueblo de Dios. Debemos de ser humildes siempre, pedirle a Dios, Padre, háblanos. Aunque me duela, háblanos. Como hablábamos el otro día en estudio con la hermana Irma. Prefiero mejor que me golpeen con la verdad que me estén haciendo cariños con la mentira. Prefiero 1000 veces que la verdad me pegue duro que antes que me tengan, no pasa nada, todo está bien y me vaya yendo al infierno con la mente creyendo que estoy bien con Dios. Porque resistir a Dios, hermanos, acarrea condenación. El versículo que sigue, ¿dónde está Mayuene? El 15, 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. Mire qué insolente este. Insolente, ¿verdad? Ahora, cuando una persona dice, yo hago lo que quiero con mi vida, ¿qué está haciendo? Igual como hizo este. Igualito. Si usted y yo le decimos a Jesús, como dijo Pablo, Señor, ¿qué usted quiere que yo haga? Es diferente. Pero si yo le digo a Jesús, Señor, ¿sabes qué? Gracias por su palabra, gracias por lo que... Pero yo hago lo que yo quiera. Y le llevo la contraria para que esa actitud, hermanos, nos pone en una situación como que si fuéramos tan poderosos, si fuéramos dioses, igual que nuestro Dios. Y ahí fue el gran fracaso de Satanás. Y créame, es el fracaso de muchas personas y aún con Biblias en las manos, hermano. Se creen intocables, se creen que no les va a pasar nada, se creen que pueden oponerse a Dios, rebelarse a Dios, resistir a Dios, rechazar la voz de Dios, rechazar la palabra de Dios y que no va a pasar nada. Sí va a pasar. Porque todo lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, hermanos, es para nuestra enseñanza y para nuestra advertencia. No es que está ahí solo para que leamos una historieta por ahí. No, es para que conozcamos a Dios, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Dice el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora quiero que vayamos a Ezequiel 28, vamos un poquito más para adelante, para que terminemos de
de respaldar esto también. Ezequiel 28, del 13 al 17. Vamos a leer ahí también. Gloria a Jesucristo. Bendito sea el Cordero de Dios. Mire lo que dice ahí Ezequiel 28, 13. La gloria sea para Jesús. Dice así: en Edén, en el huerto de Dios. No, leámoslo del versículo. No, ahí está bien, ahí está bien. No, del 12 leámoslo, 28, 12. Hijo de hombre, se levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís. Dice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tambores y flautas estuvieron preparados para ti el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Dice, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Yo prediqué aquí hace 4 viernes y el tema era: ¿en verdad estamos caminando siguiendo las pisadas de Jesús? Él nos dice en el libro de San Juan, capítulo 13, del versículo 13 al 17, cuando le lava los pies a los discípulos. Él dice esto: si yo soy vuestro Señor y Maestro, vuestros pies háganlos unos para con nosotros. Porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, también vosotros hagáis. Y luego le dice a Pedro: si entendieres estas cosas y las hicieres, bienaventurados seréis. Ser cristiano significa seguir las pisadas de Jesús. Significa hacer lo mismo que Jesucristo hizo, de la manera que lo hizo y con el propósito que lo hizo. Eso es ser cristiano. ¿Ok? ¿Qué es no ser cristiano? Es hacer lo opuesto a lo que Cristo hizo. Entonces, una persona que me diga soy cristiano, pero en su corazón hay orgullo, hay vanagloria, hay soberbia, hay jactancia, hay rebeldía, ese no fue lo que Jesús nos enseñó. No es eso lo que Jesús nos enseñó. Una de dos: o nunca fue cristiano, o Satanás lo agarró otra vez y se lo llevó para atrás sin darse cuenta. Porque Satanás, Señor lo reprenda, escuche bien, él nunca va, hermanos, a encarar a un hijo de Dios cara a cara. ¿Sabe por qué? Porque más poderoso es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Él sabe eso. ¿Sabe cómo hace? Usa las mentiras como la usó con Eva. Trata de engañarnos como trató de engañar a Jesús en la tentación en Mateo capítulo 4. Usó la palabra y trató de engañar a Jesús. Y hay muchos cristianos que se han salido de la palabra de Dios por acomodar su vida espiritual, su vida carnal, su vida social al sistema que está viviendo.
Hermanos, si la Biblia dice que estas cosas, algo es pecado, es porque es pecado. No puede alguien decir, ay, no pasa nada, todo el mundo lo hace. No, no, no es así las cosas. Si Dios dice no lo haga, simplemente no lo haga. Pero ¿qué te dice el diablo? No te preocupes, hombre. Salvo siempre salvo. No te preocupes. Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. No te preocupes, tú puedes pecar. Ya estás redimido. Eso es lo que dice el diablo. Y la gente le encanta eso. La gente no quiere escuchar el mensaje de que sin santidad nadie verá al Señor. La gente no quiere escuchar el mensaje que Jesús viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. La gente no quiere escuchar eso. El hecho de que Jesús me perdonó, me limpió con su sangre, eso no quiere decir que tengo una licencia para pecar porque la gracia está activa. No, Él me perdonó para que yo aprendiera a obedecerlo y dejara de pecar. Pero si yo predico, alguien predica que puede pecar, que puede hacer lo que usted quiere, cuando quiere, porque no pasa nada, sencillamente no es Cristo hablando a través de esa persona. Entonces hoy en día la gente, mire, la gente quiere un evangelio cómodo, un evangelio que no lo haga sentir mal. Desgraciadamente para esas personas, el evangelio siempre nos pone contra la espada y la pared, no nos deja opción. Sí, hay aquí el bien, el mal, la vida, la muerte, la verdad, la mentira, tú eliges y siempre nos va a hablar así. Todo el tiempo la Biblia es así. ¿Por qué mataban a los profetas en el Antiguo Testamento, a los que eran de Dios? Porque ellos decían siempre la verdad. ¿Qué hacían los reyes malvados? Ellos pagaban a falsos profetas que le dijeran cosas bonitas a ellos, ¿ok? Pero les estaban pagando. Pero cuando llegaba el que era verdadero, no lo querían escuchar. Y eso pasa, hermanos. Hoy en día estamos igual que en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero necesitamos entender algo que usted debe tener siempre como base en su vida es esto. Pongan atención, hermano. ¿Qué haría Jesús si estuviera en nuestro lugar, si estuviera en este lugar aquí en la tierra? Segundo, lo que usted está creyendo que es verdad, ¿usted lo puede comprobar con la Biblia? Porque si empezamos a prestar atención a lo que la gente dice y empezamos a decirle amén a la gente solo porque nos conviene, nos estamos yendo a la perdición sin querer queriendo, sencillamente. Vamos a leer otro pasaje bíblico, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 19. Una persona que tiene rebeldía en su corazón no puede escuchar ni obedecer la voz de Dios. No. ¿Sabe por qué? Porque ya tiene en su corazón una predisposición en lo que él quiere creer. Primera de Samuel 8, 19. Ya tiene una predisposición en su corazón de lo que él quiere obedecer. Es más, le voy a decir algo. Una persona que tiene rebeldía en su corazón nunca quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo incomoda. Lo hace sentir mal. Mira lo que pasa aquí. Y aunque Samuel les advirtió, dice a los israelitas, dice de esto, ellos no le hicieron caso. Al contrario, le dijeron, eso no nos importa. Queremos tener un rey. Esa es rebeldía. ¿Qué es lo que estaba pasando acá, hermanos? El pueblo de Israel, el sistema de gobierno que había en ese tiempo era teocrático. Israel no tenía reyes, no tenía rey, Israel. ¿Y qué es lo que está pasando, hermano? Ellos se rebelaron en contra de Samuel y en contra de Dios. Rechazaron a Dios como el rey de su vida. Le dijeron, mira, haznos como las naciones de ahí de los pueblos que tienen su rey, consíguenos uno para que nos gobierne como ellos. Y Samuel le dijo, ¿acaso que no os basta Jehová el Señor? No, no nos importa. Queremos esto y tráiganos esto. Esa mala crianza, hermanos. Esa soberbia, eso que es que se tiene que hacer como dicen ellos. Y dice la Biblia que Samuel consultó a Dios y Samuel lloró. Y le dice a Jehová el Señor, dale lo que ellos te piden. Y le dijo esto a Samuel, no llores,
porque no te han desechado a ti, sino a mí. Esa es rebeldía. Esa es rebeldía. De ahí para allá, todo le fue mal. Incluso la Biblia dice, el Señor habla, hermanos, de que era un pueblo rebelde, un pueblo duro de servir. La palabra duro de servir significa que le plantaban caras a Dios. Dios les decía, van para el norte, y si yo quiero ir para el sur, ¿qué? Ese es el tipo de rebeldía, y nunca les fue bien porque la rebeldía estaba en sus corazones. Qué tremendo. Y dice ahí Isaías capítulo 30, versículo 1. Mira lo que dice. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Y en Zacarías capítulo 7, versículo 11 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír a Dios. Tremenda rebeldía. La persona rebelde, hermanos, es una persona que quiere establecer su sistema de vida, hermanos, a su manera. A su manera. Nadie le puede dar un consejo. Nadie, porque cree tener la razón y tener la verdad ellos. Es lo contrario al cristiano, porque el cristiano escucha, analiza, busca la dirección de Dios, el discernimiento de Dios, y después que está la comprobación, Padre, ayúdanos a serte fiel. Ese es el cristiano. El que es rebelde, no, porque ya tiene predeterminado lo que quiere hacer con su vida, con su tiempo, con sus palabras, con sus pensamientos, con su voluntad. Y cuando escuchan la palabra, lo incomoda porque no está cómodo con la verdad nunca. Vámonos al punto 3. La rebeldía, dice, aparta al hombre de Dios. Quiero que leamos Deuteronomio capítulo 1, versículo 43 al 45. ¿Okay? La rebeldía aparta al hombre de Dios. Miren lo que pasa aquí. Dice Deuteronomio 1, 43 y 45. La gloria es para Jesús. Y os hablé y no disteis oídos. Antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová. Y persistiendo con altivez subisteis al monte. Qué tremendo, ¿no? Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Una persona que es rebelde, hermanos, tiene todas las puertas cerradas de parte de Dios. Totalmente. Totalmente. Yo dije una vez aquí predicando, hermanos, y créame que lo dije con mucha tristeza, porque yo en mi vida tuve 5 pastores. 5. Uno de ellos ya falleció y 4 de ellos están vivos. Y en el nombre de Jesús yo los bendigo todos los días a ellos. Y nunca en mi vida se me pasó algo por la mente de quererme rebelar en contra de ellos. Nunca. De hacer algo en contra de ellos. De hacerlos quedar mal delante de la gente. De criticarlo a su espalda. Nunca en mi vida hice eso. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Y le voy a explicar algo, hermanos. Las consecuencias de una persona que hace esto, lo sigue por muchísimos años eso. Su vida espiritual es un fracaso, es una sequedad, no puede hacer absolutamente nada para Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios se aparta de esas personas, definitivamente. ¿Usted cree que Dios le va a dar un cargo de ministro a una persona que ha expresado y ha mostrado rebeldía hacia los siervos que Dios ha puesto? ¿Usted cree eso? Eso no va a pasar nunca, hermanos. Hay personas, hermanos, que han hecho eso, se han
opuesto totalmente, se han rebelado totalmente y buscando una posición de ministro sin ser llamados por Dios. Eso tarde que temprano, hermano, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. A mí, ¿sabe lo que me duele mucho? Porque yo lo he visto. Y se lo digo porque yo lo he visto, hermano. No es cosa de que me lo han contado. No tiene idea la gravedad que eso produce en la familia, hermanos. Pues usted alcanza a ver gente, hermanos, que están en las iglesias haciendo trabajo de ministros, sin serlo. Pero mire su familia cómo está. Es un problema tremendo. ¿Sí? Como el caso de Elí. Elí, sus hijos, Ofni y Fitness, eran tremenda gente, inmorales, deshonestos en el templo. Y Ofni volteaba la cara para otro lado. A los 3, el mismo día, murieron los 3. Porque Jehová dijo, no, este amigo, siendo el papá, tolera eso de sus hijos. Y esa es la maldad, alcanza hasta la tercera y cuarta generaciones de los que me aborrecen, dice el Señor. Entonces la rebeldía es así. Si algo no le gusta, hermano, yo le repito en serio, se lo digo con todo mi corazón, porque yo lo que quiero es que a usted le vaya bien. Que usted le vaya bien en su vida, en su familia, sus hijos, sus nietos, estén aquí sirviéndole al Señor. Si algo no está bien, hable con la persona, hermano. Y dígale, hermano, podemos platicar, hermanos. Si es un líder de la iglesia, hable con él, hermano. Hablemos, platiquemos. No le demos espacio al diablo, hermano. Porque nada hacemos, hermanos, con estar nosotros, hermano, rebelándonos en contra de esas personas. ¿Me entiende? Porque estamos haciendo algo en contra de Dios. Y le voy a dar un ejemplo bíblico de alguien que sí entendía este asunto, hermano, y fue muy inteligente y fue muy sabio, hermano, para manejar esta situación. El rey David. David, cuando Samuel llegó, hermanos, a Belén, llegó exactamente, hermanos, a ungirlo para ser el nuevo rey. Él lo sabía. Él lo sabía. Saúl no sabía que David era el nuevo rey, pero lo miraba porque Saúl miraba lo que estaba en David, que una vez estuvo con él. La presencia de Dios. Mandaba a David a la guerra y a lugares peligrosísimos para que lo mataran. Y David regresaba, hermanos, en bendición y en victoria. Y entonces este hombre le entró envidia y lo quiso matar a David. David lo entendía y sabiendo él que él era rey, David era rey. Y Saúl ya estaba desechado, pero David dijo esto, que Dios me guarde poner las manos sobre el ungido. Eso es lo que tiene que haber en nosotros. ¿Y sabe qué hizo Jehová, hermano, para darnos una enseñanza a nosotros? Le puso a David en sus manos a Saúl 2 veces para que se lo sonara. 2 veces. Y las 2 veces le respetó la vida. Cuando Saúl se quita la vida, mire lo que pasó con Saúl. Saúl arrastró desgracia para su familia, hermano. Desgracia totalmente. Todos sus hijos murieron. Solo quedó Mefiboset, el hijo de Jonatán, que por promesa de David con Jonatán y por fidelidad que hubo entre Jonatán y David, Dios conservó ese linaje. Y quedó inválido el muchacho, el niño, porque se le cayó a la mujer y se le quebró todo por ahí, quedó inválido. Pero cuando Saúl muere, porque él se quitó la vida, Saúl. Mira, hasta dónde llega, hermano, la rebeldía. La rebeldía, hermanos, es un camino derecho al suicidio. Suicidio es la rebeldía. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que tiene ese corazón duro, rebelde, que se opone, que ya acá, eso, lo que está haciendo, se está suicidando poco a poco espiritualmente. Saúl llegó al punto y él se quitó la vida. Cuando llegó uno de los escuderos de Saúl a decirle a David lo que había pasado, ¿sabe qué hizo David? David lo mató a esa persona. ¿Y cuál fue la razón?
¿por qué dejaste morir a mi Señor? Lo quería matar, le hizo la vida imposible, hermano, y David todo el tiempo lo respetó. Porque a Saúl, quien lo juzgó, fue Dios. Pero no era David quien lo iba a hacer. Hay que tener muchísimo cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado. Es muy peligroso, hermano, esas cosas. Muy peligroso. Y una persona cae en eso, hermano. Mira, es un desastre. Su vida se acaba todo. Porque, ¿cómo estaba la vida de Saúl? Saúl necesitaba que David llegara a cantarle, a cantar a Dios, para quedar libre de esa opresión que estaba esos demonios que lo estaban atormentando. No tiene paz en su corazón una persona que está así, hermano. No puede ver feliz a nadie. No puede ver que Dios bendiga a una persona porque le da coraje, le da envidia, le da esto. Hermano, ¿qué está pasando a nosotros? Es que a veces nos enseñan, acepta a Jesús y ya está. No es así, hermano. Es como que alguien tenga a su hijo y lo aviente ahí. ¿Qué va a hacer un niño solo ahí? No se puede. Hay que cuidarlo, alimentarlo, protegerlo, limpiarlo, bañarlo, educarlo, formarlo, en muchas cosas. No solo aventarlo ahí. Pues hay muchos cristianos que solo fueron aventados ahí. Y ya, así se desarrollan, hermano, a la ley del más fuerte. Y es un desastre totalmente. Pero hay que enseñar lo que es el discipulado en el cristianismo, lo que es la humildad, lo que es el sometimiento, lo que es la obediencia, lo que es estar rendido a la voluntad de Dios, porque eso al final es lo que tiene consecuencia. Mire, leamos ahora, hermanos, el Salmo 68, versículo 6. Otra de las consecuencias por cuanto la rebeldía tenemos que evitarla es porque los que son rebeldes serán siempre castigados por Dios. Siempre. El Salmo 68, 6 dice así: Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán ¿a dónde? En el desierto. ¿Perdón? ¿Sí, verdad? Ese es otro. Entonces va a ser el Salmo, pero es no el 68, 6. 78, no, 68. ¿No es ese? Ajá. Esa es una traducción diferente. Pero ¿qué significa la palabra desierto? Soledad, pobreza, peligro, abandono, todo eso. La rebeldía, hermano, lleva al hombre a vivir totalmente en la miseria. Leamos otro salmo, hermano. El Salmo 89, 30 y 32. Ahora sí vamos a leerlo aquí con la Biblia. Salmo 89, el 30 al 32. Miren lo que dice ahí, hermanos. Dice el 30. Salmo 89, 30 al 32. Dice el 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, dice, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. En otras palabras, le va a dar la oportunidad para que las personas enmienden sus decisiones. En otra traducción aquí dice así, mire cómo dice: por cuanto fueron rebeldes, dice, a la palabra de Jehová, y aborrecieron el consejo, dice, del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Salmo, no, ese es otro, es el Salmo 107, 1 al 12. Pero dice Jeremías capítulo 2, 19. Mas si no oyeres la voz de Jehová y si fueres rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. En Samuel
capítulo 12, versículo 15. Entonces la rebeldía, hermanos, es penalizada por Dios, totalmente. Quiero dar aquí unos versículos rápidos, hermanos. Proverbios 17, 11 dice que el rebelde siempre busca su propio mal. ¿Ok? Isaías 39 dice que el rebelde se asocia siempre con la mentira. Y el padre de mentira es Satanás. Señor lo reprenda. Salmo 78, 8 dice que el rebelde no dispone su corazón para el Señor. Siempre anda vagando en su propia voluntad. Ezequiel capítulo 3, versículo 27 dice, el rebelde no escucha la voz de Dios. Josué 1:18 dice, el rebelde no sigue el mandato de Dios. No, perdón. El rebelde no hace las cosas que le manda Dios a hacer. Deuteronomio 1:26, el rebelde no sigue el mandato de Jehová. Lamentaciones 1:18, el rebelde se revela siempre a la palabra del Señor. Y el Salmo 107:11 dice que el rebelde no escucha el consejo de Dios. En otras palabras, es una persona que vive en su propio mundo haciendo lo que a él le parece hacer. En términos generales, hermanos, la rebeldía es oponerse a Dios, es oponerse a la palabra de Dios, es resistir a la voz de Dios, es hacer lo contrario a lo que Dios nos manda hacer, creyéndose que es dueño de su propia voluntad. Por eso Santiago decía que el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. La rebeldía es muy grave y debemos prestar mucha atención, hermanos. Ahorita la sociedad en que vivimos está muy lleno de rebeldía. Y usted mira, hermanos, esos principios de rebeldía, desde niño los ve. Si ya tienen 7, 8 años, usted le llama y le dan la espalda a los padres. Desde niño ya se mira eso. Eso hay que trabajarlo desde pequeño para que cuando sean grandes entiendan que tienen que someterse a las autoridades que Dios estableció sobre sus vidas. Los padres, por ejemplo, tienen que entender, los hijos tenemos que entender que los padres son autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Y tenemos que respetarlo y tenemos que honrarlo sí o sí. Lo que Dios establece es para nuestro bien. Y si lo quebrantamos, es para nuestro mal. Desgraciadamente hay mucha rebeldía dentro del pueblo de Dios, hermanos, ahorita. Hay mucha gente que se opone abiertamente, resiste abiertamente al consejo de Dios. Ellos siempre creen tener la razón. Ellos siempre creen tener la verdad. Ellos siempre creen que están en lo correcto. Ellos siempre creen que nadie les puede exhortar, nadie les puede aconsejar, nadie les puede enseñar, porque se creen que saben todas. Esos son indicios de que en el corazón de esa persona hay rebeldía. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque todos los que se rebelaron en contra de Dios no les fue bien. Desde el principal de todo, Satanás, y más los que le siguen, al mismo lugar se van a ir. ¿Ok? Pongámonos de pie, hermanos, denle un aplauso a Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Oremos a Dios y pidamos.